Empecemos. Se necesitan muchas agallas para no abandonar la misión imposible en la que se empeñó Carmen García hace años, pero que cada día es más relevante. Ella y su organización, hasta en medio del fuego cruzado, le arrancan a los armados de lado y lado a los niños de la guerra y han recuperado, oigan bien, más de 200. José Monsalve la encontró en Cúcuta, más ocupada que nunca, acompañando la diáspora de campesinos que llegan huyendo de la violencia. Se fueron juntos a la zona más caliente del Catatumbo. Una mamá, es así, muy grande. A mí me ha tocado crecer a juro. Como te decía, yo ya me siento de 60 con 40. La guerra me llevó a ser la mujer empoderada que soy ahora, esa mujer que quiere que muchas mujeres empoderen, porque yo no sabía de nada. Carmen perdió la cuenta de cuántos hijos tiene. Son 4 biológicos, 2 adoptados y centenares que la consideran su madre porque los arrancó de la guerra y los devolvió a la vida. La carga que me tocó como la mamá del Catatumbo, como todas esas mamitas que me llaman, mi hijo lo reclutaron, ayúdenme a sacar a mi hijo porque está en peligro de reclutamiento, creo que me ha llevado a pensar que a veces ni me miro al espejo cuando me levanto. Esta mujer sí que ha visto cómo la guerra escupe muertos. Cuando era una campesina de 12 años en el Catatumbo, toda su familia tuvo que desalojar su vereda porque la guerrilla necesitaba el terreno para sembrar más coca. Empieza como esa persecución del ejército, que yo lo único que recuerdo fue que una tarde se escuchaba que disparaban de helicópteros. Mi abuela dijo, no, nos vamos. Echamos lo que se pudo en el burrito y nos venimos para donde estaba la canoa, que era la cooperativa. ¿Se van para la Gabarra? Para la Gabarra. Y ahí llegamos a vivir con mi nona, mis hermanos y mi mamá. En 1999 vino la incursión paramilitar al Catatumbo. El 29 de mayo, el día que Carmen cumplió 15 años, los paras perpetraron la primera masacre y siguieron avanzando, exterminando. El 21 de agosto le tocó el turno a la Gabarra. Ya yo afuera escucho la gritazón de la gente. Y yo, ¿pero qué pasó? Si todo el mundo corría del lado de para allá, de para acá, yo decía, ¿pero qué pasa? Por Dios, ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a escuchar los primeros disparos. Carmen era una adolescente que atendía un estanco en el pueblo junto al río y se encerró en el local con una prima. Cuando de repente empezamos a escuchar un toque, pero fuerte, como si tumbara una puerta, cuando por el espejo se miraba el carro y las personas armadas. Cuando empezaban a decir, abra que no la vamos a matar, abra que no la vamos a matar. Yo después reconocí esa voz cuando volví a ver al señor, que era ese señor Cordilleras, cuando dijo vámonos. Fue la pesadilla más grande que yo he vivido en mi vida. ¿Por qué? Tenían toda la gente en hilera. Y cuando dijo vámonos, empezaron a disparar. Nosotros oímos toda la noche la gente pidiendo ayuda, muriendo. Ayúdenme, ayúdenme. Se quedaron toda la noche refugiadas detrás de la nevera. Al amanecer salieron y vieron la barbarie. Jovencito, María. 18 años tenía. En ese entonces, en la Gabarra, los muertos fueron como 40 en el pueblo. Pero ese día trajeron camiones de todos lados, gente amarrada, crucificada. Yo me acuerdo que el corregidor mochaba los dedos para meterlos en un potecito. ¿Mucha gente llamando? Sí, demasiado. La encontramos en Cúcuta hace unos días, donde llegó con miles y miles de desplazados que huían del fuego cruzado. Estaba en lo suyo, ayudando a su gente. Más de 6.000 personas ya que estaban desplazadas en la ciudad de Cúcuta, fuera las que están en Tibú y las que están en Ocaña. Ya son 30.000 personas que han dejado el Catatumbo. 30.000 en total. En total. A cuidarnos entre nosotros mismos, a ser esas madres protectoras de paz. Carmen tiene eso que llaman don de gente. Es una líder nata y la comunidad sabe, como por naturaleza, que se puede acudir a ella, sobre todo en los peores momentos. Las carreteras están minadas, el ELN está en las partes de la vía principal. Hoy salieron 2 muchachos y los mataron. Ayer iban 80 muertos. Era lo que teníamos conocido en el norte de Santander. Iban 22 en el municipio de Tibú. Porque somos las mamás de los policías, somos las mamás de los soldados y somos las mamás de los guerrilleros que están allí alzados en armas. Es recia cuando se trata de ayudar y a la vez muy sensible. Ese carácter fue el que hizo que hace 6 años una campesina la contactara para suplicarle ayuda urgente porque su hijo iba a ser reclutado.
En plena pelea el EPL, el ELN, yo quedé como coordinadora ad hoc de la mesa de víctimas del municipio de Tibú. Yo voy allí y una mamá se me arrima y me dice, si es que necesito que saque a mi hijo, se lleva a mi hijo, tiene 14 años, necesito que diga que usted es su tía, ayúdeme, que me lo van a matar. Carmen quedó desconcertada y supo que era una misión delicada, pero le bastó ver el desconsuelo de la madre y los ojos del niño para decidirse. Y yo decía, señor, ¿y yo qué hago? Yo había ido en ese entonces en una camioneta de un amigo y yo dije, no, pues yo me lo llevo. Le dije, téngamelo listo, que yo cuando me vaya, y yo empecé a convidarlos, ¿cuándo nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? Cuando yo me vine, yo monté ese niño ahí, sobrino, y yo le dije al niño que me diga, tía, bendición, tía, y me abrace. Y Monseñor en ese momentico, fui y se lo entregué, yo le dije, Monseñor, le dije, aquí está este niño, yo no sé qué hacer, mire usted qué hace. Y inmediatamente, Monseñor dijo, no, Carmen, hay que sacarlo, claro que sí, cuente conmigo. Fue el primer niño que salvó y la satisfacción se le hizo adictiva. De ahí le surgió la idea de crear las Madres del Catatumbo por la Paz. Y nos levantamos las madres y le dijimos a los grupos armados de la ley, pero igual al gobierno, que no pariríamos hijos e hijas para la guerra, que éramos las mamás de los soldados y de los policías, y que mientras nosotros conociéramos un caso, estuviéramos ahí, siempre íbamos a estar sobreguardando la vida. Hicieron el lanzamiento de la organización en el mismo lugar donde los paras perpetraron la primera masacre en esta zona. Porque ahí fue la primera inclusión al Catatumbo paramilitar y la primera masacre de 36 personas en esa cancha. Y ahí mataron las primeras mujeres y los primeros niños. Ahí empieza todo nuestro trabajo, pero también empieza lo difícil. Carmen, ¿y ustedes cuántas son? ¿Cuántas son las Madres del Catatumbo? Nosotros somos en este momento 851 madres, pero somos 40 las lideresas de la red que hacemos este trabajo. Esas otras son como la base de nuestro trabajo en territorio. Pero yo creería que en este momento Madres del Catatumbo son todas las Madres del Catatumbo. Pero ¿cómo es que estas mujeres salvan niños de la guerra? Pues lo hacen hablando con los mandamases del crimen. Ha sido diálogo, como el tema de saber quién es la mamá de ese comandante que tiene al joven que nos dijeron que se habían llevado. El ir nosotras mismas desde conciencia a decirles, oye, ese niño, la mamá lo está esperando. Acuérdense que ustedes tienen que respetar los derechos humanitarios, hay unos derechos que cubren a los niños. Y así se lleva el diálogo para que entreguen los niños. Otra fórmula es saliéndole adelante a los armados, sonsacando a los menores antes que los engullan. Yo puedo decir que somos ladronas de noche, porque es el mirar que el niño está en peligro de reclutamiento y alguien nos llama, la familia nos llama y nosotros inmediatamente extraerlo del territorio y entregárselo a otro familiar en otra parte del país para que pueda seguir estudiando. Pero no se pudiera hacer esto sin la Cruz Roja Internacional. 205 niños que hemos podido sacar en los 5 años. 205 niños ustedes han rescatado. Y 40 que han sido ya estando en los brazos armados. Los han sacado de las filas guerrilleras. Recalca que Madres del Catatumbo por la Paz hace un trabajo neutral y humanitario. Nosotros no trabajamos con la autoridad, eso quiero que quede muy claro. Aquí los niños llegan a conseguir una mamá más, una amiga más, una protectora más. Nosotros no damos a las autoridades parte, porque las autoridades lo que hacen es agarrar a estos niños de informantes. Pues usted me dijo que ayer había tomado el listado de la gente. Carmen anda con 3 celulares que nunca dejan de recibir mensajes provenientes de lo más profundo del Catatumbo, y su casa es un albergue temporal para menores rescatados. Dice con los niños, no. Nosotros en nuestro territorio sí, había visto muchísimas cosas, habían pasado muchísimas cosas, pero la muerte de un niño menor de 1 año a bala, asesinado a tiros, no. Se refiere al caso de Miguel López, dueño de la funeraria San Miguel y quien recogía a los muertos de la guerra y les daba sepultura. López, su esposa y su bebé de 6 meses fueron acribillados en el propio carro fúnebre en la vía entre Tibú y Cúcuta. El país se aterrorizó mientras que las madres marcharon en protesta con esta camiseta. La manifestación de decirles que con los niños no. Hay gente que yo creo que no así come una comida al día porque uno llega, le dan la posada, pero la comida no, listo. Después de 3 intensos días de trabajo en Cúcuta, Carmen decidió que debía volver a Tibú para llevar ayudas a sus paisanos apretujados en 6 albergues. Con mucho temor, decidimos acompañarla.
Tú eres la mamá grande del Catatumbo. La mamá grande del Catatumbo. Pues ese nombre empezó a sonar en el Catatumbo y sobre todo por boca de los grupos al margen de la ley. Tibú está a 3 horas de Cúcuta por una carretera culebrera. Aunque Carmen tiene escoltas hace 7 años, cuando va al Catatumbo profundo suele ir sola para evitar que los grupos armados se enamoren del carro blindado en que se mueve. Lo único que le pido a Dios, es lo único que yo le he pedido de corazón y de alma, y le digo a mis escoltas, cuando a mí me vayan a matar, no se hagan matar por mí, porque yo lo que le pido a Dios es que me vaya yo primero antes que uno de mis hijos. El día que a uno de mis hijos le va a pasar algo, me lleves a mí primero. No exageran y son temores infundados. La muerte la ha rozado muy cerca tantas veces. Una vez los paramilitares asediaron la canoa en que viajaba con uno de sus hijos de 6 años. Por poco pierde un brazo. Mi mano esta quedó y la propela pasó y me la picó. Y el brazo pues el bordo de la canoa me lo llevó. Entonces yo lo que hice fue, cuando ya estábamos ahí, pues como tratar de hacerme la muerta, y el niño lloraba. Está muerta, el niño sí está vivo, está vivo. Entonces el señor que iba manejándonos a nosotros le decía, déjenme llevar el niño, déjenme llevar el niño. Entonces escuché cuando el que iba manejando, Macana era el que iba manejando los paramilitares, le dijo, lleve esa hijueputa para que la llore. Yo creo que había un palo de mi brazo, salía por este huequito, un palo de mi brazo salía, pero a mí, sí, el hueso con el palo partido, la astilla salí, pero a mí no me dolía nada. ¡Metan la ametralladora hasta acá! ¡Ametralladora! En otras ocasiones la guerrilla le ha disparado a su carro. En 2008 su esposo fue asesinado en un falso positivo. Ella logró que una decena de militares fueran condenados y tuvo que esconder a sus hijos por años para protegerlos de represalias. A mí me tocó cambiarle el nombre a mis hijos. Hay uno que no tiene el apellido de su papá porque no hemos podido regresarle. Él era el que se llamaba igual que su papá. El papá se llamaba Javier Leonardo Franco Carvajalino. Esas mujeres de territorio que día tras día le toca hablar con los grupos armados para que no se lleven a sus hijos porque cometieron un error. Carmen, ¿qué son las madres del Catatumbo? Ay, las madres del Catatumbo son mujeres sobrevivientes, resistencia en el territorio, ¿no? Casi todas las madres del Catatumbo por la paz son sobrevivientes de la masacre paramilitar. Entonces son como un grupo de mujeres que decidieron no parirle hijos e hijas a la guerra y levantarse, pero sobre todo empezar a defender nuestros hijos para que no sean utilizados en las armas. En Tibú, Carmen encontró muchos paisanos que huyen despavoridos. Cuando pasó eso, cuando ya supimos que los hermanos lo habían acribillado, nosotros lo que hicimos fue salir en carrera con ellos, dejando todo, salir con lo que teníamos puesto y no mirar para atrás. Este campesino nos contó su tragedia a condición de proteger su identidad. 3 de sus hermanos fueron asesinados. Le tocó a él mismo llevar los cadáveres hasta el pueblo. Pues ahí se llevó a la gabarra, se dejó ahí una funeraria como la verdadmente botaditos. Hasta el otro día que fue la oportunidad de hacer el sepelio. ¿Sepultaron a los 3 juntos? Sí, señor. ¿Y pudieron ir al entierro? Algunos, otros no por la zozobra. Otro de sus hermanos fue hallado malherido con 3 impactos de bala. Su vida aún está en vilo. De esos 3 cayeron muertos y uno está herido, con muchas dificultades y con mucha confianza en Dios que Dios nos lo deje. Él lo trasladaron a la gabarra. Y de ahí en la gabarra pues, se le pidió apoyo a las entidades del Estado para transportarlo por aire. Pero está en estado de coma, o sea, está en la UCI, con muchas dificultades. Las tragedias que está dejando esta escalada entre el ELN y remanentes de las FARC son escalofriantes, pero nada nuevo para Carmen. Carmen, ¿cuántos atentados ha sufrido usted? En estos años que llevo son más de 10. Ya uno como que se acostumbra que en cualquier momento puede perder su vida, ya uno está como resignado. Y aún así, a pesar de tanto terror, Carmen adora su tierra. Si usted me pregunta a mí si el Catatumbo es un infierno, yo le diría no. El Catatumbo es un paraíso, que hay personas que lo están convirtiendo en un infierno, es otra cosa. Quienes hemos vivido el infierno somos los pobres que hemos estado allí, que nos ha tocado vivir por toda la violencia que hemos pasado. Pero esta mujer que parece de acero, hace apenas 4 meses sufrió la peor herida. El ELN mató a su hermano. Cuando recibí la llamada, cuando me llamó mi familia, me dijo que lo había,
que habían mandado una foto de Chuy, que lo habían matado y que tenía que ir a recoger al acerrío, que tenía que ir el papá o la mamá porque eran las únicas personas a las que se los entregaba. ¿Y quién fue finalmente? Ninguno fuimos. Yo empecé a moverme con los alcaldes, con la gente. La funeraria del Tarra fue a recoger. Hablar de esa tragedia la derrumba. Por momentos siente que su trabajo no ha valido la pena. El del medio es mi esposo. A Leo lo mató el ejército, como si personas que tenían que cuidarlo. Cuando mataron a mi esposo, yo en ese momento lo único que tenía que pensar era qué hacer con mis hijos y qué iba a hacer yo. En ese momento, porque mis hijos estaban pequeños, no me quedaba tiempo de llorar porque igual mis hijos pedían comida y tenía que salir a trabajar. Y me tocó estar valiente, creo que no tuve ni duelo. Pero cuando matan a mi hermano, yo digo todo lo que yo hago por todas las personas y no pude hacer nada por mi hermano. Fue lo más duro que me ha pasado en la vida. ¿A usted no le da miedo que le pase lo mismo? ¿Que la maten? Yo creo que yo no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Tantas cosas que me han pasado. Más bien le tengo miedo al dejar a mis hijos solos, a la gente sola. Y es precisamente ese su motor, el sentir como propio cada niño, cada joven y jovencita del Catatumbo. Eso la mueve a salvarlos. Yo viví muchas cosas en el tiempo que me tocó esconderme, sin ver criar a mis hijas, sin ver criar a mis hijos, porque no los podía tener conmigo. Entonces, creo que el amor porque las mamás no se separen de sus hijos, porque esa separación para mí fue muy dura en los años. Yo me levantaba a llorar a medianoche, en la mañana, la ausencia de mis hijos era muy grande. Y creo que todo lo que viví es lo que me lleva ahorita en poder ayudar a las personas. Y eso es lo que he logrado en Madres del Catatumbo, unir mujeres como hermanas, tías, sobrinas, amarse como mujeres, protegerse como mujeres. Catatumbo en Barí, la lengua indígena local, significa casa del trueno. Y parecería que por acá lo único que truenan son los fusiles asesinos. Pero no. Por fortuna, también retumba el coraje de Carmen y todas las mamás que desprecian la guerra. Según la Defensoría del Pueblo, en esta crisis en la zona del Catatumbo, solo en los últimos días, 112 personas salieron de los grupos armados. 20 eran menores que se desvincularon o fueron recuperados. Como ruegan las madres del Catatumbo, es urgente que cese el reclutamiento infantil. Bueno, y por supuesto, la violencia. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.